estado mirando preparándonos para ver lo que vamos a empezar a ver hoy. Hemos estado en los capítulos 21, 22, 23 de Mateo, viendo cómo el Señor está preparando el camino para predicar este sermón, que va a ser un sermón que hablará de los eventos finales. Y he puesto como título para esta serie de mensajes Jesús como profeta, porque vemos efectivamente que Jesús es aquel profeta como Moisés que Dios había prometido desde Deuteronomio. Dios había prometido que iba a levantar para su pueblo a un profeta, dice, a él oiréis. Entonces Jesús empezó este sermón realmente con una profecía sobre Jerusalén, y eso explica la imagen que he aprovechado para estos mensajes. Esa profecía sobre el templo, si recordáis, él había dicho, ni quedará piedra sobre piedra de este templo, y efectivamente ocurrió tal como lo dijo él. Pero los discípulos, escuchando esto, precisamente nos dice Marcos, que era Pedro, Jacobo y Juan, se acercan a Jesús con dos preguntas. Preguntan primeramente, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? En segundo lugar, ¿qué señal habrá de estas cosas? Así que tenemos estas dos grandes preguntas, ¿cuándo y qué señal? Y realmente Jesús empieza a contestar estas preguntas con este sermón. Principalmente la primera parte del sermón, empezando en el versículo 4, tiene que ver con el tema de la señal. ¿Qué señal habrá? Y luego después termina el sermón hablando de cuándo va a ocurrir eso, aunque sería un error hacer una división completa entre estas dos preguntas, porque esa primera parte sí que entra un poco en el tema del cuándo, hablando de las señales. Pero notamos que conforme vamos leyendo este pasaje, dice Jesús, por ejemplo, aquí en el versículo 6, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no ha llegado el fin. Ese pensamiento de, cuando veis estas cosas, vais a pensar que es el fin, pero todavía no. Un poco más adelante, 2 versículos después, en el versículo 8, habla de todo esto es sencillamente principio de dolores. Ahora, esa palabra dolores, nosotros leemos y dolores. O sea, primeramente no estamos pensando en el nombre de una mujer, estamos pensando en algo que sufre una persona. Pero notamos que esta palabra no es una palabra común que se utiliza en el Nuevo Testamento para cualquier dolor. Más bien, por ejemplo, lo vemos en 1 Tesalonicenses y habla de los dolores en el 1 Tesalonicenses 5:3 dice, son los dolores de parto, o sea, dolores que experimenta una mujer cuando está a punto de dar a luz. Ahora, ¿qué sabemos de estos dolores? ¿Sabemos algo? Algunos de nosotros que somos padres, espero que sepamos algo. Que recuerdo yo que con el nacimiento de nuestro primer hijo empezaron los dolores. Y Maribel me dijo, no te quería despertar porque te vi durmiendo y no quería molestarte. De hecho, eso no ocurrió con el segundo y el tercero, pero bueno, en fin, esas cosas pasan así en la vida, ¿no? Pero empezó con dolores y no me despertó. Porque, venía un dolor y luego se iba. Y luego después de un rato venía otro dolor y así fue hasta el nacimiento de nuestro primer hijo. No exactamente. Los dolores sí que venían y se iban, pero ¿qué sabemos de estos dolores cuando vienen y se van? El intervalo se reduce cada vez más. Empieza, quizás al principio hay 5 o 10 minutos entre dolor y dolor, y cuando se va acercando cada vez más, se va acortando el tiempo entre dolor y dolor, y se nota que se va aproximando a ese momento, ¿verdad? Pues interesante esta imagen de Cristo que él utiliza. Dice, vais a ver cosas y vais a pensar que es el fin. No es el fin todavía, es el principio de los dolores, pero conforme vais notando estos dolores, vais a notar que vienen más y más y más a menudo
Y vais a notar, como dice en Lucas 21, el pasaje paralelo, el mismo sermón, pero como lo cuenta Lucas, que dice, antes de todas estas cosas, o sea, nos está dando todo lo que tiene que ocurrir antes del momento en que realmente habrá la señal de lo que habían preguntado los discípulos. Así que vamos a entrar en este pasaje y lo primero que tengo que mirar es el tema de una señal. ¿Qué es una señal? Quizás nosotros podemos pensar en una señal como, bueno, alguien lleva pues un collar y tiene una cruz y es una señal del cristianismo. A lo mejor en tu coche tienes ahí una señal que es el pececito. O sea, tienes ahí algo que es un símbolo, una señal. Pero eso no es exactamente lo que tiene en mente Cristo cuando habla de señales aquí. Es interesante notar las veces que vemos esta palabra en el Nuevo Testamento, y son muchas las veces que vemos esta palabra. La vemos realmente a lo largo de todo el Nuevo Testamento, unas 70 veces aparece la palabra señal. Y quería enfatizar eso mirando la primera vez en el Nuevo Testamento que vemos ese pensamiento de una señal. Digo la primera vez no en el Evangelio de Mateo, sino encontramos ese pensamiento en el nacimiento de Jesús, que entiendo que realmente es el comienzo del Nuevo Testamento, cuando nace Jesús. ¿Qué dicen los ángeles? Anuncian a los pastores, hoy ha nacido el Mesías. Hoy es el día que la humanidad ha estado esperando desde Edén. ¿Recordáis? En Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Dios repartiendo lo que es la carga del pecado de cada uno, cuando habla con la mujer, promete que habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Pero esa enemistad entre Eva y Satanás no es sencillamente Satanás contra Eva, sino es que realmente el descendiente de Eva se levantará para defenderla. Y nos dice algo curioso. La serpiente va a intentar herir a ese simiente, ese descendiente de la mujer. Y dice, de hecho, lo hará en el calcañar. Ese pensamiento es un poco el pensamiento de uno que viene por detrás y así, en vez de pelear de frente, uno que va un poco con el juego sucio y pega después de la campana en el boxeo. O una persona que hace trampa no respetando las reglas. Él morderá lo que es el calcañar. Recordamos a Jacob que ese pensamiento de agarrar el calcañar era uno que intentaba engañar, y de hecho Jacob, su vida es una historia de un engaño tras otro hasta que por fin Dios lo lleva a conocer a su suegro, que es por fin la persona que le engaña más que él ha engañado a los demás. Qué interesante cómo Dios en su justicia permite que un engañador conozca a un engañador mayor. Y de hecho cuando leo la historia tengo la sensación de que Jacob también es un poco de castigo para Labán, porque Jacob también engaña a su suegro y así pues cada uno recibe su propia medicina. Pero ese pensamiento que viene Satanás para intentar atentar contra ese descendiente de la mujer, pero solo logra hacerle daño en el calcañar, y sin embargo el descendiente de la mujer, ¿qué hace a la serpiente? Quizás yo lo expreso en palabras un poco más violentas, ¿no? Pero le chafa la cabeza. Y Romanos trae ese pensamiento otra vez y nos dice, hasta que se acabe con Satanás. Y entendemos que todo eso es una profecía de que venía uno que iba a nacer de mujer, iba a nacer de Eva, de los descendientes de Eva, y él venía para arreglar los temas con Satanás, para derrotar definitivamente a Satanás. Entonces los ángeles, cuando dan ese mensaje a los pastores, dicen, hoy es el día. ¿No os dais cuenta de que este día es el día
más importante de toda la historia humana. ¿Por qué? Porque este día ha nacido la promesa de Dios. ¿Y qué dicen los ángeles a los pastores? Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto servirá de señal. ¿Cuál es la señal para los pastores? Van a ir a Belén y en Belén van a encontrar a un niño envuelto en pañales. Eso no son eso son trapos que utilizaban para un recién nacido. Va a estar envuelto en pañales y ¿qué? Acostado en un pesebre. La señal va a ser cuando veáis a un niño en un pesebre, que no es habitual. Recordamos, para nosotros ya el lenguaje, el pesebre casi nos parece una palabra bíblica para cuna, pero no es así. Pesebre es donde comen los animales. ¿Quién pone a un bebé recién nacido en un lugar donde comen los animales? Pues cuando veáis esto, es una señal para vosotros que efectivamente lo que yo he dicho es verdad. ¿Estáis entendiendo lo que es una señal en el contexto bíblico? Lo he puesto así, de esta forma. Una señal es un evento que demuestra la veracidad de una profecía o una declaración. ¿Bien? ¿Lo habéis entendido? Una señal es algo físico, algo que ocurrirá, que demuestra que lo que se había profetizado, lo que se había dicho, es verdad. Bien, entonces cuando seguimos mirando en el Nuevo Testamento, notamos, por ejemplo, en el ministerio de Juan el Bautista, le preguntan, ¿qué señal tienes tú para tu ministerio? Y es interesante, Juan dice, no tengo señal. Yo he venido para anunciar, para preparar el camino, pero yo no tengo señal. Y de hecho, leyendo un poco más adelante en el 10:41, la gente reconocía, Juan no hizo ninguna señal. Es interesante, la señal no siempre tenía que estar. Sin embargo, Dios muchas veces dio señales para corroborar lo que era el mensaje de sus siervos, pero no siempre, como vemos en Juan el Bautista. Pero cuando llega Jesús, notamos que sí que vino con señales. ¿Cuáles son las señales de Jesús? Pues si empezamos a leer, notamos que Juan empieza a hablar de los milagros de Jesús y Juan claramente dice esa primera señal. ¿Cuál fue la primera señal? ¿Recordáis? En las bodas de Caná, cuando él toma el agua y la convierte en vino. Y lo curioso es que ni se enteró la gran mayoría de la gente en la boda ese día. Para ellos estaban simplemente continuando con la celebración de un evento especial en la pareja que habían venido a celebrar. Sin embargo, los discípulos sí que sabían. Y nos dice, como resultado de esta señal, sus discípulos creyeron en él. Vieron la señal y dijeron, efectivamente, es lo que dice que es. Esa señal sirve para eso. Y eso es muy importante que pongamos en contexto estas señales que tenemos tanto durante el ministerio de Jesús como también en el libro de los Hechos. Porque hay personas que nos quieren hacer pensar que deberíamos ver nosotros hoy en día exactamente los mismos milagros que vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en esta época de Jesús y los apóstoles. Pero es muy importante, si lo entendemos como señales, como algo que Dios hizo para corroborar lo que es el mensaje que se está predicando, entendemos que esos milagros no tienen que necesariamente repetirse una y otra vez a lo largo de toda la historia. Siempre recuerdo que el Señor dijo que los apóstoles eran el fundamento de la iglesia. Cristo es la piedra angular, ¿vale? Pero el fundamento no es igual que las paredes. Cuando vas a construir algo, haces cosas en el fundamento que no tienes que hacer en las paredes, porque el fundamento es distinto. Y entendemos que cuando Jesús inició su iglesia, hizo algo especial para dar testimonio. Ahora, ¿estoy diciendo que Dios no puede hacer milagros hoy en día? No, no estoy diciendo esto.
Y es muy importante que sepamos, que recordemos que Dios puede hacer milagros. Pero tenemos que reconocer que Dios no siempre hace los milagros que nosotros quisiéramos que hiciera. Y tenemos que estar dispuestos a aceptar que Dios haga o no haga conforme a su voluntad. Lo que no podemos hacer es, de alguna manera, pensar que tenemos poder para manipular a Dios y llevarle, a obligarle a hacer lo que nosotros queremos que haga. Bueno, vemos que Jesús hacía estos milagros y, sin embargo, curiosamente, vienen los líderes religiosos y ¿qué piden? Por lo menos en 2 ocasiones vienen y dicen: ¿qué señal muestras por hacer todo esto? O sea, tú estás enseñando, ¿qué señal tienes? ¿Y qué contesta Jesús? He puesto los pasajes aquí en Mateo 12 y otra vez en el 16. Entonces, respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Primeramente, notamos el corazón malvado de estas personas. Tenedlo en cuenta. ¿Jesús estaba haciendo señales? Sí. De hecho, yo creo que es el siguiente, que viene justo después de la alimentación de los 5.000. Y vienen y dicen: ¿qué señal muestras? Dice: perdón, ¿no has visto? Acabo de alimentar a 5.000 personas con el almuerzo de un niño. ¿Y tú quieres una señal? Como que esa no era suficiente para ti. Pero Jesús dice: ¿queréis una señal? No os voy a dar más señales, sino la señal de Jonás. Y entendemos que esto hace referencia a la misma resurrección de Jesús. O sea, Él iba a morir y todo el mundo decía: ya está. Igual que los marineros aquel día en el barco, cuando echan a Jonás al mar y el mar se aquieta y de repente ven, ¿habéis visto en esta semana el vídeo de la ballena que tragó a un hombre en Chile? Sí. Se ve que esa ballena primeramente no es lo que Dios tenía preparado para Jonás, pero se ve que este hombre sabía peor que Jonás, porque le escupió enseguida. Y a Jonás no, se ve que el pez dijo: rico, y se lo tragó. Pero los marineros, cuando ven ese momento, dicen: ya está, se acabó, pobre hombre, menos mal que no hemos muerto en eso. Pero después de 3 días aparece Jonás, vivo. Y eso es una señal de lo que iba a pasar cuando Jesús también fue puesto en la tumba y la gente decía: ya está, se acabó. Y al 3er día Jesús salió victorioso de la tumba. Y os pregunto, ¿y qué hicieron los líderes religiosos? ¿Se convirtieron creyendo porque habían visto la señal? No, pagaron a los guardias para mentir y decir que los discípulos habían robado el cuerpo. Interesante que la señal, las personas pueden rechazar señales, da igual la señal que sea, la gente puede rechazar las señales y continuar sin creer. Pero interesante el tema de las señales. Por lo tanto, cuando Jesús está hablando de eventos futuros y los discípulos dicen: ¿cuál es la señal de que todo esto va a ocurrir? Es un pensamiento normal dentro del contexto del Nuevo Testamento, de la Biblia. Vale, habrá una señal que demuestra que todo lo que tú has profetizado ocurrirá efectivamente. Cuando veamos esta señal, sabremos que lo que tú has dicho se va a cumplir. Entonces, continuamos y quiero hablar un poco de la naturaleza de la profecía, porque la profecía es muchas veces una profecía compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Que la profecía muchas veces contempla un evento y realmente cuando empezamos a estudiar y sobre todo cuando vemos cumplimientos, es que está hablando de 2 eventos. Y sin embargo, habla de los 2 eventos como si fuesen un evento. Y ese pasaje es un ejemplo claro de esto.
Recordáis que cuando Cristo dijo, ni quedará piedra sobre piedra, os comenté lo que ocurrió según los historiadores seculares en Jerusalén. ¿Qué ocurrió ese día cuando entraron los romanos en el templo? Nos dice que viendo el oro como se derretía entre piedras y piedras, desmontaron todas las piedras del templo. Y así, de esta forma, se cumplió perfectamente las palabras de Cristo. Por lo tanto, cuando los discípulos escuchan esto de piedra sobre piedra, Dios trae juicio contra ese templo. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Y qué señal habrá que efectivamente va a ocurrir eso? Y Jesús está hablando un poco de este evento. Lo vemos principalmente en el Evangelio de Lucas. Vamos a mirar estos versículos en Lucas, capítulo 21. Este es el pasaje paralelo a Mateo 24. Pero Lucas graba algunas de las palabras de Jesús de forma un poco diferente que Jesús. En el versículo 20 leemos: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Versículo 20, ¿qué es? Es la señal. ¿La habéis visto? O sea, habrá una señal de que efectivamente la profecía se cumplirá. ¿Cuál es la señal? Ves a Jerusalén rodeada de ejércitos. Esa es la señal. Efectivamente así pasó. Vinieron los romanos, estuvieron varios años con Jerusalén sitiada. ¿Y qué pasó? Pues él dice: entonces los que están en Judea huyan a los montes, los que están en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Bien, estas palabras, luego después vamos a ver las mismas palabras, pero van a hacer referencia no a la destrucción de Jerusalén, sino a otro evento que vamos a mirar con más detenimiento la semana que viene, que es la abominación desoladora, o la abominación que trae desolación. Bien, no puedo entrar esta semana demasiado en ese tiempo, pero digamos que Jesús está contemplando dos eventos. El primer evento tiene que ver con 40 años después de estas palabras, cuando en el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos entran y conquistan y destruyen a Jerusalén. Y realmente los judíos jamás han vuelto a poder construir su templo. Desde ese día no ha existido un templo judío en la tierra. No obstante, la Biblia nos dice que un día volverá a haber un templo de los judíos. Y eso nos lleva a esa abominación que trae desolación, en que nos habla de un momento en que Anticristo entrará en este templo y va a profanar este templo. Entonces, realmente tenemos dos eventos. Tenemos un primer cumplimiento parcial de la profecía en la destrucción de Jerusalén en el año 70, y tenemos otro cumplimiento que es el cumplimiento completo de la profecía, que ocurrirá en el año... Esa es la segunda pregunta. Nos quedan varias semanas para llegar a esta pregunta. ¿Cuándo? La gran pregunta. Y vamos a ver la contestación de Jesús a esta pregunta. Bien, por lo tanto, ¿cuáles son estos dolores de parto que he comentado al principio? Él dice: cuidado, cuando veáis todo esto ocurriendo, no penséis que es el fin. El fin no ha llegado todavía. Estos son dolores de parto. Y efectivamente, los dolores de parto se van a ir produciéndose con más y más frecuencia, y se va a notar que vamos acercándonos al final, pero el final es después de estas cosas. Por lo tanto, los dolores de parto es donde estamos viviendo nosotros ahora. ¿Bien? Jesús estaba profetizando lo que los discípulos vivirían y lo que tú y yo vivimos en estos momentos de la vida. ¿Cuáles son los dolores de parto? En primer lugar, aquí tengo en 1 Tesalonicenses, donde dice como los dolores a la mujer encinta, para aclarar qué tipo de dolores Jesús tenía en mente. El primer dolor que comenta el Señor es sobre la apostasía desenfrenada. Es curioso lo que dice aquí: se levantarán muchos diciendo,
yo soy el Cristo. Aprovechándose de la esperanza religiosa de la gente, muchos van a levantarse proclamándose a sí mismos los salvadores de la humanidad. He venido para salvar a la humanidad. Ahora, hoy en día se puede encontrar a personas que hacen esa declaración: yo soy Jesucristo en la carne. Bueno, hace unos años por lo menos había un hombre en Puerto Rico, que para los vecinos de Puerto Rico, a que nunca pensabais en Puerto Rico como el sitio de donde venía Jesús, ¿no? Pero un hombre en Puerto Rico decía que era Jesús que había reencarnado en un puertorriqueño. Bueno, sí que hay casos extremos así. Y la mayoría de la gente, creo que miramos eso y decimos un poco de locura, ¿no? Qué raro que diga eso. Pero debemos entender que no solamente el que dice yo soy Jesucristo reencarnado está contemplado en este pasaje, sino también los que dicen yo traigo la salvación, lo que necesita la humanidad lo traigo yo. Y eso ha habido y hay a montones y montones. Personas que dicen, si haces el tipo de espiritualidad que yo enseño, tú podrás llegar a un nivel más alto de conocimiento. Yo soy el que tiene todas las contestaciones para los problemas de la vida que tú tienes. Y de hecho ni tiene que ser religioso necesariamente. Hay muchos que profesan ser salvadores de la humanidad. Y no debe extrañarnos. Jesús lo profetizó. Y dice, no solamente muchos que se presentan como Cristo, sino también muchos falsos profetas, que están, pues igual no están intentando enfocar en sí mismos, sino que están enfocando en el que no es Cristo. Igual están hablando de un ángel que les ha revelado secretos. Igual están hablando de una experiencia que han tenido con Dios, que subieron al cielo y estuvieron en el cielo por 90 minutos con Dios. Me da igual lo que sea, pero hay unos que están profetizando cosas que no son verdades. O sea, contradicen lo que Dios ha dicho en su palabra. Y el Señor dice, mucho cuidado con estos. Ahora es interesante. En el Nuevo Testamento, el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, que se escribe unos 60 años después de la muerte de Jesús. Bien, entendemos que el primer libro del Nuevo Testamento se escribe en los años 40, ¿vale? Entonces, entre los años 40 y los años 90, en 50 años tenemos todos los libros del Nuevo Testamento que están más o menos a unos 60, 70 años de la muerte de Cristo. En el último libro, que ni ha pasado una generación, el apóstol Juan está todavía vivo. ¿Y qué dice Juan? En sus cartas, en Apocalipsis, a las 7 iglesias. Bueno, no es Juan el que lo dice, es Cristo el que lo dice. ¿Qué encontramos ahí? Herejías, falsa enseñanza. ¿Qué está pasando? La iglesia, en una generación, ya está infiltrada por los falsos maestros, los que profesan una salvación en contra de la salvación que vemos en la Biblia. ¿Cómo es eso? Y la única contestación que tengo es, Satanás sabe que tiene que hacer algo, y su única forma, o la mejor forma que encuentra de luchar en contra de la verdad, es mediante la mentira y el error. Y Satanás desde el primer momento ha sembrado mentiras y falsas verdades y media verdades entre los cristianos. Y no debería haber sido ninguna sorpresa, porque Cristo contó la parábola. ¿Recordáis el hombre que sembró en su campo con buena semilla, pero por la noche vinieron sus enemigos y sembraron cizaña? Y él dijo, bueno, dejad que crezca juntamente el trigo y la cizaña, porque en la cosecha se podrá distinguir perfectamente. Así que Dios ha permitido que Satanás lleve a cabo esa estrategia para intentar minar y destruir la iglesia. Pero nos ha advertido y nos ha dado su palabra para que nosotros podamos distinguir entre lo que es falso y lo que es verdad.
y os digo que no es tan difícil. Yo creo que hay tantos falsos maestros porque hay tantas personas que profesan a Cristo, pero que no abren su palabra, no indagan en su palabra. Y por lo tanto, cualquiera que se levanta, y ahora después vamos a hablar de señales entre los que predican un mensaje falso, porque ellos también usan señales. Y cuando la gente que no conoce la palabra ve la señal, dicen ¡wow! Y todos van detrás. Pero el Señor nos había advertido desde el principio, cuidado, esos son los principios de dolores. Cuando veáis falsa doctrina, tenéis que reconocer que vamos acercándonos. Y cuanta más falsa doctrina hay, más cerca estamos al final. Bien, continuamos. No solamente tenemos apostasía, sino también tenemos desastres y dificultades. Aquí un pasaje famoso habla de guerras, rumores de guerras, terremotos, todo tipo de desastre natural. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, entendemos que esto es un resultado de la caída del hombre. Esa creación también sufre la maldición del pecado humano. Cada vez que escuchamos en las noticias de un terremoto y han muerto tantas personas, es curioso que a veces la gente se enfada con Dios. La gente dice, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué permite Dios eso? Nos damos cuenta que según la Biblia, si queremos enfadarnos con alguien, tendríamos que enfadarnos con nosotros mismos. Porque lo que estamos viendo en la creación es el resultado del pecado del ser humano. Cada terremoto que ocurre en este mundo no es el resultado de una creación perfecta de Dios. En Edén no hubo terremotos. En Edén no hubo volcanes. En Edén no hubo maremotos, ni ningún otro, ni diluvios, ni ningún otro desastre natural. Todo eso es un fruto del pecado humano. Y por lo tanto dice, es otra señal de dolores. Cuando vemos cosas terribles que pasan en este mundo, da igual si estamos hablando de un desastre natural como un terremoto, o si estamos hablando del mal humano, como por ejemplo la guerra que está llevándose a cabo todavía en el país de Ucrania. Una guerra terrible donde han muerto muchísimas personas. La destrucción ha sido masiva en ese país. Y estamos un poco alejados, puesto que nuestro país manda pues ayuda y armamento. O sea, es curioso las dos cosas, ¿no? Os mandamos arma para que hagáis más daño y luego ayuda para poder curar a los que se han hecho daño. De alguna forma nos sentimos un poco limpios aquí y que no nos damos cuenta, pero qué terrible es la guerra cuando lo contemplamos. Cuando vemos esto, debe ser otra señal que estamos acercándonos más y más hacia lo que será la señal final, pero todavía no es la señal. Pero no solamente hay guerras y terremotos, sino también hay persecuciones. Este pasaje habla de que también tenemos que estar pendientes o conscientes de que es normal que haya personas que nos odien, sin haberles hecho nada. Sin atacarles, nos van a atacar a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos más y más al final. Y si Satanás está sembrando falsa doctrina, discordia en la iglesia, a la vez está trabajando por fuera para aumentar y fomentar el odio hacia los que quieren seguir a Dios. Y más que nunca yo veo eso. Estamos entrando en un conflicto muy abierto. Un conflicto en que en el cole se puede enseñar a los niños todo en contra de lo que es la moralidad bíblica. Y nadie tiene derecho a decir nada. Y sin embargo, si abres la boca y insinúas que hay hombres y mujeres y que no haya un abanico entre estas dos opciones, y si dices que realmente el propósito de Dios es que un hombre se case con una mujer y que busque amarla durante toda la vida, y eso es lo que Dios llama matrimonio, tú eres terrible. Tú
estás en contra de la libertad. Y esto vamos a tener más y más y más. No debe extrañarnos. Este es el mundo que vivimos. Y cuanto peor se pone en esa dirección, decimos, nos estamos acercando más y más al final. Ahora, puede ser que haya una vuelta atrás, no lo sé. En la historia ha ocurrido varias veces. Puede ser que haya un despertar general. Eso llamamos avivamiento. Eso sería la única vuelta atrás que merece la pena. En que la gente vuelve al Señor, busque al Señor. Y puede ser que nuestra cultura vuelva hacia lo que, no digo conservador, sino hacia lo que dice Dios en su palabra. Y gloria a Dios si así es. Pero también es verdad que puede ser que no haya vuelta atrás. Puede ser que estemos a las puertas de lo que nos dice aquí Cristo, que es el fin. Pero no es el fin todavía. No hay señal todavía. Solo estamos viendo los dolores de parto. Ahora, en medio de este cuadro, no es un cuadro bonito en esta mañana, ¿no? Estamos hablando de apostasía, estamos hablando de desastres y persecución. En medio de este contexto, tenemos un testimonio inamovible. Y esta parte del pasaje me encanta. Dice así, en el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese pensamiento de la persecución, que el amor natural del ser humano hacia otro ser humano debería hacer imposible la persecución que ha descrito aquí. Sin embargo, ocurrirá, porque se va a enfriar el amor de muchos. Pero el 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice el Señor, que en medio de todo ese panorama que estoy pintando, va a haber un pueblo firme que no se eche para atrás. Un pueblo que se va a perseverar hasta el mismo fin. Jamás ganará la victoria Satanás sobre el pueblo de Dios. Satanás puede ganar batallas, pero jamás destruirá al pueblo de Dios. El Señor así lo promete. Esa perseverancia para salvación es un gran tema de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El pensamiento de que no solamente van a perseverar los cristianos, sino que el evangelio se va a extender para llegar hasta todas las naciones. Ahora, yo creo que, una vez más, esta parte podemos ver en un sentido que toda generación, o sea, hemos estado trabajando en ese pensamiento, perseverándonos para salvación y extendiendo el mensaje del Evangelio hasta el fin del mundo. Y eso es algo precioso, no sé de vosotros, pero para mí no hay nada más bonito que ir a un sitio donde no conoces, encontrar a hermanos en Cristo allí. El otro día Maribel y yo nos fuimos a Calasparra y yo le pregunté, ¿tú crees que hay una iglesia en Calasparra? Y me dijo, no sé, voy a mirar. Bueno, no sé si lo encontraste en internet al final, pero aparcamos y justo donde aparqué vi un cartel que ponía Iglesia Evangélica Calasparra. Digo, qué bonito sería pues visitar a los hermanos ahí y saber lo que está pasando, que no los conocemos de nada. Yo no sé ni quién es el pastor, ni cuántos hermanos son, pero qué bonito que alguien ha llevado el Evangelio a Calasparra. Y de hecho, igual ellos dirían lo mismo. ¿Habrá una iglesia en Petrer? ¿Quién iría a Petrer? Qué bonito saber que Dios nos ha mandado a nosotros aquí a extender el Evangelio no solamente en Petrer, sino también a Elda, que nosotros también queremos a los vecinos en Elda. Y no solamente eso, sino a ver si podemos hacer más para extender el mensaje del Evangelio a Saks, a Monóvar, llegando a Pinoso, Villena, y así que el Evangelio llegue
a esta persona, espera un momento, ¿ha prometido Dios que se van a convertir todos? Ha dicho aquí que el Evangelio será creído en todas las naciones. ¿Ha dicho esto? ¿Qué dice? Será predicado. Será predicado para testimonio. ¿Sabes que nuestro trabajo no es convertir a la gente? Lo tenéis consciente, ¿no? Nosotros nunca fuimos llamados a convertir a las personas. Y si creemos que es nuestro trabajo, mal asunto, porque vamos a fracasar. Nuestro trabajo es anunciar a otras personas. ¿Y quién hace el trabajo de convertir? Eso es la obra de Dios. Pero para testimonio de todos los reinos el Evangelio será predicado. Y dice, entonces vendrá el fin. Ahora, por un lado, veo aquí lo que debemos estar haciendo nosotros, pero también, como veremos la semana que viene, veo aquí la obra especial de Dios entre 144.000 personas que van a ser usados por Dios también para llevar el Evangelio a su generación y será predicado el Evangelio en ese momento. Así que guardad el pensamiento porque esto lo veremos la semana que viene. Bueno, vamos llegando al final de este pasaje y quiero hacer varias observaciones prácticas para nosotros. Y quiero empezar primeramente con ese pensamiento de que las señales garantizan la veracidad de la venida de Cristo. ¿Vendrá Cristo? La respuesta es, cada vez que notamos los dolores de parto, debemos estar más y más convencidos que efectivamente Cristo viene. Y eso es precioso, porque en vez de ver estos dolores, en vez de ver la apostasía y enfadarnos, porque es la tentación, ¿no? ¿Cómo puede una persona levantarse y predicar así? ¿Y cómo puede ir miles de personas detrás de él cuando es falsa doctrina? Está confiando en una mentira. Pero en vez de enfadarnos, qué bonito es decir, Cristo viene. Sé que estamos un día más cerca que antes. El Señor vendrá, lo sé, y por lo tanto quiero creérmelo, de verdad. Quiero tener esa confianza en mi corazón que sé que Cristo vuelve. En segundo lugar, necesitamos más y más y más discernimiento. La Biblia ya nos llama a discernir, pero cuidado. No todo el que dice Señor, Señor, pertenece al Señor. Y tristemente hay muchos que están enseñando falsa doctrina. Cuidado con eso. No quiero ir en la otra dirección y decir nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Fuera de estas puertas no hay nadie más. No, gloria a Dios, no es así. Hay miles que están predicando el Evangelio, pero tristemente también hay miles que están desviando a las personas de la verdad. Y para discernir, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que conocer esto. Si no conocemos esto, vamos a tropezar y caer, pero si conocemos esto, podemos seguir bien. Este es nuestro mapa. Tenemos un mapa que nos dice el camino que tenemos que seguir. Y la pregunta es, ¿conocemos el mapa? O más bien, no sé, hoy en día, bueno, sí que lo puedo hacer. Hoy en día nos perdemos en el coche y resulta que en el bolsillo, ¿qué teníamos? El GPS. Y nos perdemos y decimos, es que me perdí. Y cualquiera nos diría, tonto, ¿y por qué no miraste el GPS? Ah, es que yo sabía el camino. ¿Lo habéis dicho alguna vez? Yo sí que lo he dicho. ¿Para qué voy a sacar el GPS si es que sé a dónde voy? Y luego resulta que no sé a dónde voy y me pierdo. Pues el Señor nos ha dado también lo que necesitamos para no perdernos. En tercer lugar, veo que las dificultades que experimentamos deben recordarnos de la necesidad que tenemos de Dios. Necesitamos a Dios. Y por lo tanto debemos siempre confiar en el Señor. Sabes que no sabemos ninguno las dificultades que nos quedan por delante. Pueden ser cosas naturales, a lo mejor nos toca una enfermedad, a lo mejor nos tocará pues un desastre natural. Podemos perder
nuestra salud, podemos perder bienes, no tenemos ni idea de lo que viene por delante. También podría ser que alguien haga algo terrible con nosotros. Podría ser que venga un coche y nos atropelle, resulta que esta persona había bebido y sabiendo que no tendría que haberse metido detrás del volante, lo ha hecho de todas formas y nos puede hacer mucho daño. Muchas cosas malas nos pueden pasar en esta vida. Cristo jamás nos prometió que si seguimos sus caminos, todo nos va a ir bien. Y de hecho, cualquier persona que predica ese mensaje está predicando un evangelio falso. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y aquí está diciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a confiar en Él. Y si confiamos en Él, lo bonito es que Él andará con nosotros en todas las situaciones que vienen. Y lo que es más, Él incluso producirá el bien en nuestras vidas, justo por estas situaciones adversas que nos pueden pasar. Y finalmente, nosotros tenemos el único mensaje que tiene valor en ese contexto. El mensaje del Evangelio. Esa salvación que nos permite perseverar incluso en las dificultades y la apostasía, este es el mensaje del Evangelio. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese mensaje? Siempre pienso en aquellos leprosos que, viendo la situación de Samaria y pensando que vamos a morir de hambre aquí fuera de la ciudad, dentro de la ciudad vamos a morir también, pues vamos a pasar a los enemigos, y por lo menos si nos matan será más rápido y menos sufrimiento que morir de hambre, y si tienen compasión y nos tiran algunas migajas, pues por lo menos comemos. Y van ahí al ejército enemigo que estaba sitiando a Samaria, y ¿qué encuentran? Se habían ido todos. Y entran en la primera tienda y comida, y empiezan a meter la comida por la boca, y entran en la segunda tienda y hacen más de lo mismo, y de repente uno de ellos, el más sensato del grupo, chicos, no estamos haciendo bien. ¿Cómo que no? Lo han dejado, no es robar. No estamos haciendo bien porque hoy es un día de gran noticia y nosotros no hemos compartido esa noticia. Aquí hay sobra, de sobra para nosotros. No vamos a comer menos por compartir con otros. Siempre pienso en esta historia y digo, a veces actuamos como hambrientos que entramos en la tienda y nos alimentamos, y de ahí a otra tienda y otra tienda, y no nos damos cuenta de que hay gente con necesidad fuera de estas puertas y no estamos compartiendo con ellos la gran noticia que nosotros hemos recibido. Hermanos, mi pensamiento en este pasaje es: tenemos que reconocer lo que es la salvación y darnos cuenta de que en estos días de dolores de parto, conforme vamos acercándonos más y más al final, nosotros sí que tenemos el mensaje de salvación en Cristo y tenemos que compartir esto con otros. ¿Lo van a aceptar? No, muchos de ellos no, pero algunos sí. Así que seamos fieles en compartir ese mensaje. Padre, te doy gracias por este pasaje. Señor, aunque no es bonito pensar en sufrir dolores de parto, también podemos pensar en que aunque la madre no quiera sufrir dolores de parto, ella tiene una recompensa que viene después de los dolores de parto, de poder coger en sus brazos al que ha nacido esa nueva vida, ese bebé precioso. Nosotros también entendemos que esos dolores de parto que vemos alrededor de nosotros nos llevan a un punto en que veremos al que es nuestra esperanza y un día estaremos en tu presencia para siempre. Eso nos da fuerza para seguir adelante, incluso en momentos de dolores de parto. Que seamos fieles en buscarte, en seguirte, creerte, confiar en ti y compartir con otros ese mensaje glorioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
No sé si has estado escuchando este mensaje y dices, David, el tema ese del evangelio, yo no lo tengo. O sea, entiendo lo que estás diciendo, pero no es mío. Yo no sé si podría perseverar hasta el final porque no he conocido a Cristo. Te animo a no salir de este sitio hoy sin arreglar cuentas con Dios. Si no entiendes el Evangelio, habla conmigo, habla con Jenny, habla con uno de los hermanos que estamos aquí, con gusto. Hablaremos de las Escrituras, de cómo puedes tú experimentar esa salvación para poder perseverar hasta el fin y tener esa bendita esperanza. Vamos a cantar de esta esperanza.